iglesia debe conocer el estado de los últimos tiempos solamente para tener compasión por las almas, para cuidar su propia alma y para identificar el proyecto de Dios. Una vez que se identifica el proyecto de Dios, hay otra cosa que es necesario hacer. ¿Cuál es el plan de Dios o qué significo yo dentro del proyecto de Dios? Porque yo no nací en otra época, en otro siglo ¿por qué tenía que ser en esta época? Y si tenemos en cuenta que Dios todo lo tiene diseñado y proyectado, debe ser que yo era necesario para esta época. Debe ser que usted es necesario para esta época. Pero necesitamos identificar el estado de los tiempos para conocer los comportamientos que como iglesia nosotros debemos tener. Y no estoy hablando de comportamientos, es no tomar, es no hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las posiciones en el mundo actual, de las posiciones que debemos tener en el mundo actual como iglesia. ¿Cuáles son nuestras posiciones? Si no identificamos el estado de los tiempos, difícilmente podremos establecer nuestra posición en medio de los tiempos. Son tiempos de gran desubicación. ¿Cuál es nuestra ubicación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Nosotros como padres hemos sido enseñados de diferentes formas y ver que nuestras familias accionan de diferentes formas, y vemos que en nuestra familia se cometen errores. Pero ¿quién de nuestras familias fue enseñado a ser papá? Nadie fuimos enseñados a ser papá. Entonces, en este tiempo de que estuvimos trabajando estos temas que han sido, mejor dicho, extremadamente buenos, y que vamos a tener una enseñanza buena como lo vamos a recibir como a ser padres. Y en el ser padres cometemos 3 errores gravísimos en nuestra vida, y vamos a aprender de ellos, y los voy a nombrar porque vamos a seguir los protocolos. Y es lo siguiente: el primer error, para que vayan pensando y vayan analizando en cada uno de nosotros cómo lo estemos manejando nosotros en nuestra vida cotidiana como papás. El primer error es las apariencias. El segundo error es yo no fui. Y el tercer error es el que no tranza, no avanza. Amén. Entonces vayan analizando esos 3 temas, y yo lo voy a hacer más en lectura porque me parece que lo que recibimos es de no perder todo lo que encontramos en estas instrucciones y en esta enseñanza, para que lo complementemos con todo lo que hemos recibido y podamos encadenar todo a esta parte de los 3 errores en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Debemos saber de manera bíblica, cristocéntrica y práctica cómo enseñar a nuestros hijos sobre el matrimonio y la sexualidad a partir de las Escrituras. Es necesario enseñarles de manera bíblica por qué la palabra de Dios es suficiente, y lo vemos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, estamos siendo preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Es necesario enseñar de manera cristocéntrica, porque todo, inclusive el matrimonio, es para Cristo y su gloria. En Romanos 11:36 nos dice el Señor: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y toda la Escritura es enfocada en Cristo. En 2 de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es necesario enseñar de manera práctica por mínimo 2 razones. La primera, la minoría de los cristianos fueron enseñados de manera bíblica y cristocéntrica en sus hogares cristianos. Dice la manera mínima, no la mayoría, la mínima. Segundo, los hijos de cristianos no reciben por ósmosis lo que hemos aprendido en nuestro caminar con Cristo. Cada generación es una hoja en blanco respecto a la enseñanza y una hoja rota en cuanto a su corazón en necesidad de redención. Yo presento esta hoja que es un hijo de nosotros, ¿cierto? Es la demostración de que es un niño sano, santo, pero lo arrugamos y lo volvemos a su posición normal. Sigue siendo la misma hoja en blanco, pero está arrugada, está dolida, tiene grietas, está enfermo, ¿cierto? No es la misma, a pesar de que no está escrito nada por un lado, pero está rota. Y eso pasa con nuestros hijos. Perdón, la arrugo más. En Juan 1, 12 y 13 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos somos engendrados de voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí hoy. Es voluntad de Dios que hayamos nacido. No es la voluntad suya de hombre o mujer, fue la voluntad de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni siquiera cuando nacen en un hogar cristiano. Hay incluso movimientos en nuestros países que hasta prometen, o al menos casi prometen, que si los papás son cristianos, siguen un patrón o formación, nunca se apartarán de Dios. El problema con esta clase de pensamiento es que no es bíblica y muestra una peligrosa ignorancia respecto a la salvación. Y me quedó sonando, y dije, ¿cómo así si yo vengo, mis papás son cristianos y pues yo seguí lo mismo? Pero el que sea mi papá y mi mamá cristiano no me da mi salvación. Para nada. En Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño. Este versículo es lema que nosotros lo conocemos como cristianos, y mucha gente. Sin embargo, este versículo enseña una promesa de salvación para nuestros hijos. Es una pregunta. ¿Este versículo enseña una promesa de salvación? Hermano, le tengo una lamentable respuesta. No. No. Primero, el versículo enseña que si instruimos al niño en su camino, este versículo habla de modalidades, disciplinas, enseñanzas, forma de crianza, forma de guiarlo, de formarlo. Pero no dice, no es una promesa. No lo salva. Segundo, Proverbios no es un libro de promesas. Es un libro de sabiduría, de enseñanza. Y vemos que Proverbios, ¿cuántos capítulos tiene? 31. Por favor. Y cada capítulo es una enseñanza para el día a día, ¿cierto? O sea, nos está enseñando cómo caminar, cómo actuar, pero no es una promesa, es una enseñanza. Lo que siembras en los niños, eso cosecharás. No es una promesa que podamos declarar para ellos de manera universal. Hay varios niños que se apartan en algunos casos. Este proverbio nos apunta como papás que en general el niño seguirá el camino que le he enseñado desde su juventud. Es un consejo, no una promesa. ¿Por qué digo que lo quise hacer leído?
porque es que todo lo que hay en esto es importantísimo. Y si nosotros lo tomamos en práctica, mis hermanos, vamos a tener unas herramientas súper especiales para poder criar a nuestros hijos y poderlos guiar. El punto principal aquí es que no se puede moralizar o dogmatizar una precisa manera de asegurar la salvación de nuestros hijos. La salvación es del Señor. La salvación viene del Señor. Jonás 2:9 nos dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La salvación es de Él. Y nosotros hemos apuntado y debemos apuntarlos a Cristo. ¿A quién? A nuestros hijos. Y vivir nuestra vida entre ellos, pero respecto a los que se salvarán, solo Dios, para Él será la gloria. Solamente para Él. Por tanto, veremos cómo abandonar el moralismo y enfocarnos en Cristo. Pero muchos, lamentablemente, la crianza se ha vuelto un punto de vanagloria en vez de ganar pequeños corazones, entenebrecidos con la gracia de Dios en Cristo. Podríamos confesar que a veces en los primeros en lo primero que nos preocupa en tratar con un problema en el hogar es el qué dirán. Ese es un mal que hay en todas las familias. Y yo creo que en todo el mundo, el qué dirán. En vez de preocuparnos por el corazón del niño ante un Dios santo. Necesitamos un rescate y es urgente. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos anhelar la gloria de Dios en la vida de los niños en vez de la gloria de los padres por el compromiso superficial y público de ellos. Estamos en una guerra por la vida de nuestros queridos hijos y es entre la vida y la muerte. Mejor olvidémonos de meras opiniones, finalmente se centran en la apariencia de los padres. Son las apariencias. Y esta palabra caló tremendamente en mi vida cuando recibí esta información y como papá, ¿qué estoy aparentando que mis hijos sean? ¿Cómo quiero? Yo lo que debo es enseñar, pero no aparentarles una vida que tengo aquí y otra afuera. No hay profesionales aquí sobre la crianza de los niños. ¿O hay alguno aquí profesional en eso? Ninguno somos profesionales en criar a los hijos. Tenemos herramientas y nos han mostrado herramientas para seguirlas y para poder hacerlo. Sin embargo, ellos mismos tienen las mismas luchas que nosotros en su casa, los que se creen profesionales o los que dictan conferencias y toda esa parte, pero también tienen problemas. Para llegar a dar una conferencia, yo creo que ellos tuvieron que haber pasado por todo esto para poder dar una enseñanza y dar herramientas como las que nos están dando hoy en día. Y qué bueno por ellos, porque sabemos que también son seres humanos y que necesitamos aprender cada día cómo criar a nuestros hijos. En Juan 6:44a dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, yo puedo hacer todo lo que pueda como ser humano y como papá y traerlo aquí obligado a la iglesia. Y lo debemos traer obligados porque aquí se enseña la palabra. Pero él va a tomar una decisión. Pero depende de lo que nosotros lo hemos enseñado y le hemos guiado. Seguramente se van a apartar, pero van a regresar. Porque hay una palabra sembrada y hay una enseñanza dada como padres a nuestros hijos. Y esa palabra dada les va a salvar la vida algún día. Esa palabra no vuelve vacía. Y esta palabra está y leyendo todo esto y estudiando, me voy a mis hijos. Mis hijos estuvieron acá, mis papás cristianos, yo después de tantos años cristianos, Michael llegó aquí de 6 añitos creo, y la verdad en mi mentalidad es que porque yo soy cristiano, mis hijos van a seguir mi misma secuencia de ser cristiano.
pero son personas racionales y personas que piensan y van a tomar un camino. Yo solamente lo que debo hacer es enseñarles por dónde caminar. Yo no puedo tomar una decisión por ellos, pero sí enseñarles y mostrarles un camino. Pidamos a Dios su dirección al descubrir unas verdades y herramientas para la crianza de los hijos, para cimentar una sexualidad bíblica actual y futura. Por ello, le quiero presentar 3 errores comunes en la crianza de nuestros hijos. Y lo revelan acerca de nuestros corazones y revelan esto acerca de nuestros corazones como papás y mamás. Estos errores, aunque comunes, nos estorban en el proceso de santificación personal y también estorban el que nuestros hijos vean la belleza y la gloria de Cristo como algo más precioso que las tentaciones sexuales que los rodean y que son producidas por sus corazones. Mostrarles a Dios y su misericordia los va a alejar de cosas en el mundo que los va a atraer a lo que es Cristo para ellos. El primer error, las apariencias. Este error es lo más común que se ve en la crianza, en lo que se revela acerca de nuestros corazones como papás y mamás. Es simplemente terrible. Y es terrible, yo me ponía a analizar, es terrible las apariencias, el que yo venga a la iglesia, hijo, siéntese aquí, tiene que ser aquí, y tiene que ser como yo, y esto y esto, es terrible. ¿Y por qué estoy diciendo que lo estoy leyendo como lo recibí? Porque no quiero que salga algo de mi carne, porque lo he recibido en el Espíritu. Existe la tendencia, aunque no es expresada explícitamente por todos, de que hay un aparentar una familia perfecta, especialmente en la iglesia, cuando el cómo nos ven conlleva gran importancia. El que sale perdiendo es el corazón del joven. ¿Por qué somos tentados con apariencias? Entre varias razones, las primeras que se vienen a la mente es nuestra inseguridad. Sufrir las críticas de otros, la desinformación propia, el pecado de nuestros corazones y la idolatría. ¿Quién no va a querer forjar una impresión pública de lo que somos? Buenas cosas, carro, casa, beca, una carrera, niños felices, que los vean felices, saludables. Se vuelven ídolos cuando los usamos para manipular opiniones sobre otros. Este ídolo llamado familia, seguido por su apellido Paredes, el más. ¿Cuál otro apellido? Es que el apellido tiene que llevarse bien formado. El apellido mío tiene que ser, mejor dicho, usted no puede hacer nada porque va a quedar mal el apellido. Errores graves de apariencias. Es protegido y servido porque somos adoradores, y si hemos de adorar, mejor que sea a nosotros mismos, según los designios de nuestra naturaleza pecaminosa. Además, cuando hacemos algo bueno para nuestros hijos, tiene doble recompensa. Primero, nos hace ver como la familia modelo. Segundo, puede esconder una forma de idolatría que es socialmente aceptada. Eso ven cuando estamos aparentando. Hacer bien a nuestras familias es bueno y piadoso. No obstante, también los motivos pueden ser conducidos más por idolatría que por amor. Debemos primero arrepentirnos si hay algo de idolatría en la crianza de los hijos. Todos conocemos el veneradísimo ¿qué dirán?
Este Dios ha tenido lugar en la cabeza y dirección de familias por siglos. ¿Cuántas decisiones tomamos y se basan más en la respuesta del altar que dirán en vez del altar de Dios? Tremendo, ¿cierto? Enlacemos todo y pensemos cada uno de nosotros qué estamos formando en nuestras familias. Y si hay este error, podemos corregirlo. Es tiempo de corregir. Es tiempo de tratar el corazón de nuestros hijos. Y aquí hay una semejanza que hicieron y la voy a leer tal cual. Dice, el ojo es un órgano exquisitamente diseñado. La luz pasa por la lente y retina. Al fondo de la retina hay células, tipo fibras ópticas que mejoran la imagen y envían una señal al cerebro que al traducirla nos presenta con una visión de lo que queda por delante. Es simplemente maravilloso. Sin embargo, el ojo nunca fue diseñado para ser juez. Y el ojo nunca fue diseñado para ser juez y Dios de nuestras vidas. O sea, el ojo no es un Dios para nosotros. No puede ser. Hemos de ver a través del ojo, no con el ojo. Hemos de ver a través del ojo, no con el ojo. El poeta británico William Blake dijo, las sombrías ventanas del alma de esta vida distorsionan los cielos de un polo al otro y te llevan a creer una mentira cuando ves con el ojo y no a través del ojo. Si hemos de acercarnos a Dios, desesperados por su bondad, misericordia y gracia con nosotros en la crianza con los corazones de nuestros hijos, tendremos que dejar de juzgar y evaluar con el ojo y poner los ojos en Cristo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los ojos de Dios. No juzgar a nuestros hijos. Segundo error, yo no fui. Este error de yo no fui, me acordaba y me reía solito porque decía, mi papá me enseñó esto, pero yo no fui, él fue el que me enseñó, yo lo vi hacer eso, yo no fui, fue él. Este error es común en el que muchos luchamos y es el culpar a nuestros padres por cada mala actitud, debilidad, nuestra debilidad muestra o falta de oportunidad respecto a la crianza y el matrimonio. Solemos querer salir víctimas de otros en vez de reconocer nuestras propias fallas. De hecho, aunque este problema ha sido una plaga en las familias desde la caída, la psicología moderna solo lo ha magnificado. Ahora resulta, según los estudios psicológicos, que somos productos de nuestros entornos. El problema realmente no es por mí, sino por memorias suprimidas por una sociedad opresora. Le estamos echando la culpa a los demás de lo que nosotros hacemos y no es verdad. Nosotros tomamos decisiones. Anna Russell fue una comediante y cantante. En los años 1911 y 2006 murió ella. En su renombrada sátira, Holly Hot, Sigmund Freud, el inglés mío está bueno, dice, alegre viejo Sigmund Freud pudo capturar el espíritu del siglo presente y como hemos sido engañados a buscar la culpa de todo lo que hacemos en nuestra juventud, en la sociedad que nos rodea. Miren lo que dice ella. Fui a mi psiquiatra a ser psicoanalizada para saber por qué maté al gato y dejé el ojo morado a mi esposo. Terrible. Me mandó recostarme en un suave sillón para ver lo que pudiera encontrar y esto es lo que desenterró de mi mente subconsciente. Cuando yo tenía 1 año, mi mami escondió mi muñeca en un maletero y así sigue naturalmente, por eso siempre estoy ebria. No coincide una cosa con la otra, pero sigue ebria y le está echando la culpa porque le escondieron el gato. Cuando yo, la muñeca,
Eso también es un gato. Cuando yo tenía 2 años, un día vi a mi padre besar a la criada. Y es por eso, por lo que ahora padezco de cleptomanía. ¿Qué es cleptomanía? Robar. ¿Ah? Ahora va a robar porque vio al papá darle un beso a la criada. Esto sí, Dios mío, le echó la culpa al beso. A los 3 años tuve sensación de ambivalencia hacia mis hermanos. Y así sigue naturalmente, envenené a todos mis amantes. ¿Qué es ambivalencia? ¿Qué es ambivalencia? No, es tener 2 sentimientos, amor y odio. Amor y odio, imagínense los hermanos y por eso mató al esposo. A cuantos amantes tenía los envenenó. Por eso estoy feliz, dice ella. Ahora que he aprendido la lección que esto ha enseñado, que todo lo malo que hago es culpa de la otra persona. Tremendo, ¿no? Todo lo que yo hago malo es culpa de mi papá, de mi mamá, del vecino. Tremendo. Tremendo, le echamos la culpa a los demás. Tremendo. Y me queda nada de tiempo. El que no tranza no avanza. El que no tranza no avanza es el que no extorsiona. Transar, venga, yo le doy tanto y esto. ¿Y qué hacemos con nuestros niños hoy en día? Manipulamos con el celular. Quédese quieto y le presto el celular. Tengo que ir a hacer una vuelta y le dejo el celular, pero se queda ahí quietico, mijito. ¿Cierto? Estamos transando. Y nuestra sociedad está inundada de eso, de transar cosas para un beneficio propio. Y el Señor no quiere eso con nuestros hijos. Y vamos a leer 2 Samuel 22, 32 y 33 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Si hacemos las cosas como rectas, como el Señor quiere, Él despeja el camino y no tenemos que hacer triquiñuelas para que nuestros hijos sigan un camino correcto. Y la enseñanza que nosotros le demos a ellos, alguna vez la van a tener en su mente y en su corazón y van a enderezar el camino. Es decir, ¿qué es? Usted puede ser lo que quiera hacer y yo no le voy a decir nada. Eso es transar. ¿Para qué? Para no entrar en conflictos con la persona o con el otro. No, eso no es. Lo que es, lo que no es, no es. Nosotros no tenemos que pagarle al otro para que se calle o para que no muestre nada. No, es. Lo que es malo, lo que es bueno. Nosotros no tenemos que darle nada a nadie para tapar cosas. ¿Amén? El Señor me los bendiga. Iglesia Cristiana El Valle de la Bendición. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales, 6 de la tarde, martes y viernes, 7:30 de la mañana y 10 de la mañana, domingos. Síguenos en nuestras redes sociales.